Tipos de datos y variables en C++. Nuestros programas procesan y almacenan información. Estos datos pueden ser letras, números, entre otros. En algoritmos, aprendimos sobre los distintos tipos de datos, como son los números enteros, decimales y, por ejemplo, los caracteres. Pero ahora trabajaremos con esta información en el lenguaje de C++. Del lado izquierdo en esta tabla tenemos la representación de los tipos de datos en el lenguaje de programación C++. Después, el valor que almacenan y por último, un ejemplo que te ayude a apreciar qué valor podemos almacenar en estos tipos de datos. Comenzaremos con los tipos de datos para números enteros. En algoritmos lo único que hacíamos era indicar si era un valor entero o un valor decimal o real. Pero aquí, al igual que en otros lenguajes como por ejemplo Java, sí es importante indicar si el valor que vamos a almacenar tiene un número considerable de valores o es un valor muy pequeño. Para los números enteros iniciamos con lo que es el tipo de dato short para un número entero corto, como por ejemplo un 5 o un 6. Para un número entero considerablemente, pues digamos, mediano o no tan extenso, empleamos el tipo de dato int, mientras que si el número tiene una gran cantidad de dígitos, empleamos el tipo de dato long. Aquí sí debo indicarte que si tú buscas información en internet o en libros, por lo regular se utiliza el tipo de dato int, así sea para guardar un número, por ejemplo, como 14 o 25. Lo ideal habría sido que utilizáramos short, pero por lo regular empleamos int, así que sí lo quiero indicar porque vas a ver muchos ejercicios de esa manera. Ahora vamos con los números con punto decimal. En este caso sí hay que indicarlo de manera pues lo más correcta posible, ya que a diferencia de lo que habíamos comentado con lo de int, aquí sí debemos indicar si el decimal es corto o si es extenso. Si es corto empleamos float, pero si es muy extenso utilizamos double. Para caracteres tenemos el tipo de dato char, como por ejemplo una arroba o una letra como la A, empleamos este tipo de dato. Para cadena de caracteres, como por ejemplo una palabra o un mensaje o incluso tu nombre, empleamos string, mientras que para los valores de tipo booleano, como el verdadero o falso, utilizamos bool. Llegó el momento de pausar el video y tomar nota de esta información, ya que te va a ser muy útil a la hora del examen. También de indicarte que por favor respetes las minúsculas en cada tipo de dato, ya que si tú lo cambias por mayúscula en tu código, va a generarte un error. Entonces, por favor, respeta la forma en que están escritas cada una de las palabras de tipos de datos en C++. Si ya finalizaste con el copiado de esta información, entonces continuamos. Recuerda que los tipos de datos van muy ligados a las variables. Una variable nos permite almacenar información, la cual vamos a ocupar a lo largo de nuestro programa. Para crear nuestras variables vamos a hacer algo muy parecido a lo que vimos en algoritmos, empleando la siguiente estructura. Primero hay que definir de qué tipo de dato es la información que vamos a guardar, es decir, si es un int, si es un float, si es un char o si es un string, es decir, número entero, decimal, carácter o cadena de caracteres. Una vez definido el tipo de dato, procederemos a nombrar nuestra variable. Aquí respetaremos las mismas reglas que utilizamos en lo que son los algoritmos. No hay que hacer variables con espacios, no hay que ponerles caracteres especiales como por ejemplo acentos o incluso no hay que nombrarlas solamente con números. Eso es muy importante. Algo también que debo indicarte es que para las variables de tipo char y string debemos incluir al inicio de nuestro código la librería includeString, ya que es muy importante. También para las variables de tipo string emplear el comando usimNamespaceStd. Es importante ya que si no lo hacemos nos va a marcar un error en nuestro código. Bien. Ya tenemos creada nuestra variable, ahora lo que procede a realizar es guardar información en ella, ya que una variable vacía, pues, ¿para qué, no? Podemos guardar información o inicializar nuestra variable. Recuerda, la palabra inicializar significa asignar o dar un valor.
Esto lo podemos hacer de dos maneras. Primero, si ya conoces la información que vas a guardar o almacenar en la variable, lo que debes hacer es lo siguiente: crear tu variable, como lo habíamos visto hace un momento, y con ayuda del signo igual, asignarle el valor que va a guardar. Eso sería todo lo que debes de hacer. Pero en este caso, si la variable va a tener un valor que pues va a recibir a lo largo del programa, lo primero que hacemos es crear nuestra variable y nuevamente empleando el nombre de la variable, ojo, solo el nombre, no el tipo de dato otra vez, solamente el nombre, con ayuda del signo igual, le asignamos un valor, que en este caso puede ser un número o un carácter. Y bien, esta es la manera en que podemos crear las variables. Te voy a pedir por favor que copies esta información, ya que es muy importante que la tengas a la mano. Si ya tienes esta información en tu libreta, entonces continuamos. Vamos a crear un programa en C++ que nos permita almacenar distintos tipos de información en varias variables. Así que en este caso te voy a pedir también que copies este ejercicio en tu libreta, ya que es importante que cuentes esta información, sobre todo ya que luego tenemos mucho código por ahí guardado y no sabemos ni siquiera de dónde salió. Así que copia esta información y vamos a seguir trabajando, pero ahora en nuestra cuenta de Replit. Si ya tienes esta información, entonces continuamos. Ya estoy en mi cuenta de Replit y lo que voy a hacer es crear un nuevo rel. Voy a dar clic aquí, recuerda, estamos en lenguaje de C++, y voy a colocar un nombre a mi ejercicio. Nos está indicando lo que vamos a hacer, que el archivo se va a llamar tipos de datos. Entonces voy a colocar tipos de datos. Y listo, voy a dar clic en crear. Recuerda que aquí depende también de tu conexión a internet. Debe aparecerte el recuadro verde que dice conectado. Si no es así, entonces actualiza la página hasta que esto aparezca. Y repito, depende de tu internet. Vamos a borrar los comandos o códigos que no vamos a utilizar y colocar aquellos que en este caso sí vamos a emplear. Y uno de ellos, y el más importante, es el return, que nos permite indicar que estamos finalizando nuestro programa. Bien, pues vamos a comenzar a almacenar en este caso la información que nos indica nuestro ejercicio en sus respectivas variables. Dice, almacena tu promedio de la unidad 1 sin punto decimal en una variable. Entonces voy a crear mi primera variable y en este caso pues si habla de promedio sabes que es un número, pero nos dice que no lleva punto decimal. Así que el tipo de dato que voy a utilizar es para números enteros. Y volvemos a lo mismo que te comentaba hace un momento, que por lo regular utilizamos el tipo de dato int, que lo ideal sería un short, pero aquí por lo regular siempre usamos un int. Ya si es un número muy grande, ya pasamos al long. Bueno, voy a colocar el tipo de dato y el nombre de mi variable. Yo voy a utilizar promedio. Y lo que voy a hacer ahora es que en la siguiente línea o renglón voy a asignarle el valor. La variable promedio va a almacenar el valor de 9. Recuerda que para asignarle el valor es con el signo igual. En algoritmos manejamos este signo, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar el signo igual. Bien, una vez que ya está esto, vamos con el siguiente dato y dice, almacena la letra B en una variable. La letra B obviamente no es un número y no es en este caso una cadena de caracteres, solamente es una letra. Así que voy a colocar el tipo de dato que es char, luego el nombre de mi variable y voy a almacenar la información, que en este caso es la letra B. Pero si te das cuenta nos aparece un signo de error y esto es porque no hemos agregado o incluido la librería string. Así que voy a poner include string. Y listo, ya tenemos nuestra librería, pero sé que vas a decir, sigue el error. Sí, aquí va a estar el error presente porque lo que son los valores de tipo char deben incluir las comillas simples. Si no lo incluyes, va a seguir marcando error. Entonces lo vamos a agregar. Bien, ya está en este caso guardada la letra B
en una variable llamada letra de tipo char, y esto lo hice de manera directa a diferencia de la primera variable que fue en distintos tiempos o en distintos renglones. Vamos con el siguiente valor y dice: almacena el nombre de 3 comidas que te gusten mucho. Cada una debe estar en una variable. Pues en este caso a mí me gustan los tacos y los tacos pues son más de una letra. Entonces no voy a utilizar lo que es el tipo de dato char, ya que no alcanzaría a guardar todas las letras de la palabra tacos. Así que voy a utilizar un tipo de dato string. Voy a poner el nombre de mi variable, que es comida 1, y voy a colocar la palabra, que en este caso es tacos. Ahora, podemos apreciar distintos errores. En primer lugar, recordemos que para string tengo que emplear lo que es el comando using namespace. Entonces, using namespace y std, para que en este caso no nos genere ese error. Sí, sé que todavía está aquí el rojito, pero te voy a indicar por qué. Ya tenemos la librería string, ya tenemos el using namespace. ¿Qué pasa? Bueno, al igual que con los char necesitamos comillas, pero no la comilla simple, sino la comilla doble, porque esto nos permite indicar que son caracteres, no cualquier otro dígito. Entonces con esto, como puedes apreciar, ya no marca error. Bueno, voy a agregar lo que falta de comida. Aquí voy a utilizar un string y voy a ponerle comida 2 y voy a colocar aquí el nombre de pastel. Por ejemplo, a mí me gusta el pastel, punto y coma, y ahora sí, la variable comida 2 está almacenando el valor de pastel. Por último, voy a colocar aquí una variable string, comida 3, y va a ser igual a chilaquiles. Y punto y coma. Aquí en este caso, si quieres dejar un poco más de espacio, no hay problema. Bien, ya finalizamos con esta parte. Luego nos dice: almacena el valor de 3.1416 en una variable y luego el de 3.15161417. 3.1416 es más corto que el siguiente valor, entonces este tipo de dato obviamente es un float, así que voy a indicar que es un tipo de dato decimal corto. Voy a colocar float, el nombre de mi variable, yo le voy a poner valor 1 igual a 3.1416 y termino. Después viene el decimal largo, que es double, valor 2 igual a 3.15161417 y finalizo en este caso mi código. Y listo, ya está. Tenemos tipos de datos enteros, tenemos caracteres, cadena de caracteres, decimales cortos y decimales largos. Voy a dar clic en Run y al final no me va a generar nada, es decir, no va a mostrar nada, pero no indica ningún error. Para mostrar la información, aquí lo voy a indicar con un comentario, es decir, mostrar la información. Recuerda que en este caso los comentarios nos permiten a nosotros pues dar indicaciones, por así decirlo, para que quien vea nuestro código sepa qué estamos haciendo. No olvides también, aquí sí se me pasó a indicarlo, que debes incluir tu nombre y tu semestre y grupo. Eso sí es muy importante. Eso recuerda, va al inicio del código. Para mostrar la información vamos a hacer uso de lo que es el comando cout, que es la salida en consola. Signo menor y menor y luego el nombre de la variable, que en este caso empezamos con la de promedio. Y listo, ya está. Vamos a mostrar y nos debe dar el valor de 9. Vamos a esperar y sí, aquí está el resultado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora mostrando lo que es la variable letra. Voy a colocar aquí letra y punto y coma. Vamos a mostrar aquí y nos va a salir junto. Mira, 9 y la letra B. Para evitar este tipo de situaciones, les había comentado en la clase pasada que podíamos utilizar el comando diagonal N, pero en lugar de eso vamos a utilizar el comando llamado endLine, es decir, finalizar la línea, lo que nos permite hacer un salto automático. Voy a hacerlo en para que vean cómo funciona y aquí ya viene separado uno de otro. ¿Y qué tal? Esto nos permite también hacer la separación entre un renglón y otro. Voy a agregar también este comando aquí y en un momento voy a pausar el video para mostrarte ya el resultado final de todo este código.
Y listo, ya finalicé el código mostrando cada una de las variables que yo fui programando. Ahora, el ejercicio no lo pedía, pero yo lo estoy incluyendo para que veas el resultado de esta información. Aquí vamos a darle clic nuevamente. Y ok, aquí tenemos un detallito, pero en general sí muestra los valores completos. Y bien, hasta aquí quedaría este video. No olvides realizar este comando en tu propia cuenta de Replit y nos vemos en otro tutorial. ¡Hasta luego!